Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La voluntad del Señor es que vivamos cada día de nuestra vida disfrutando de su bendición. ¿Cuántos pueden entenderlo de esa manera? Esa es la voluntad de Dios. Para entender lo que estamos hablando, primero debemos de definir qué significa bendición. Estamos hablando del alcance de la bendición, pero tenemos primero que definir lo que significa bendición. Bendición significa o es la atmósfera espiritual que rodea y cubre al justo, que le asegura la abundancia y el favor de Dios. Bendición es la atmósfera espiritual que rodea y cubre al justo y que le asegura la abundancia y el favor de Dios. El Salmos capítulo 5 versículo 12 dice: porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Entonces, cuando una persona es justa, es justo, sabemos que tenemos la bendición de Dios. Ahora tú dirás, bueno, justo no hay ni aún uno. Claro que sí, pero somos justificados por el poder de la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios cumple su precioso plan para tu vida sin importar las circunstancias adversas que tengas que atravesar. Él va a cumplir su plan, Él va a cumplir su propósito. ¿Qué es una persona justa según la Biblia? Una persona justa es aquella persona que ha decidido caminar con el Señor en obediencia a su palabra a fin de glorificarlo con su vida. Que su vida le dé la gloria y le dé la alabanza al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en Proverbios capítulo 8:35 dice la palabra de Dios: porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Proverbios 8:35. Así que la palabra del Señor nos asegura que la vida abundante, que la vida de bendición, está reservada únicamente para aquellos que han decidido ser obedientes, aquellos que han decidido poner su vida que glorifique a Dios. Entonces, aquellos que caminan fielmente en obediencia al Señor, así la palabra nos lo dice en Deuteronomio 28, nos dice que acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Pablo también escribe a los Efesios en esta porción que acabamos de leer al principio, a un grupo de creyentes en la iglesia de Éfeso, un grupo de creyentes ricos, enormemente ricos en Jesucristo, más ricos de lo que se podían pensar o podían medir o imaginar, pero eran creyentes que seguían viviendo como mendigos espirituales. ¿Por qué estaban viviendo en la pobreza espiritual? Porque seguían siendo ignorantes de su verdadera riqueza. Ningún cristiano tiene que vivir como un mendigo. Ningún cristiano tiene que vivir como un pobre espiritual, porque Dios nos ofrece bendiciones espirituales más allá de lo imaginable, más allá de lo que nosotros podamos pensar o creer. Sin embargo, para pasar de la pobreza a la prosperidad espiritual, es necesario que los creyentes entiendan primero el alcance de la bendición. Así se llama este mensaje, el alcance de la bendición. Tenemos que entender cuál es el alcance de la bendición para nuestras vidas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él ya nos bendijo con toda bendición.
Él ya nos ha bendecido con toda bendición. Y luego añade, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de que tú nacieras, antes de que tú fueras un embrión, el Señor ya miró tus ojos, ya miró tu bendición sobre tu vida, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Las primeras palabras de bendición que escuchó el hombre. Para entender el verdadero alcance de la bendición, debemos escudriñar primero su origen. La bendición aparece por primera vez en un momento sin igual en la creación de Dios. En los 6 días que preceden a esa bendición, Dios crea la tierra por su palabra. Dijo el Señor, sea la luz, y la luz fue. Sea la expansión de las estrellas, los cielos, y eso fue. Por la palabra de Dios, a su voz de mando aparecieron en su lugar el sol, la luna, las estrellas, el mar, las plantas, los animales, la vida marina, surgieron por la palabra de Dios. Todo estaba preparado, hermano, para la creación de Dios. Entonces dijo Dios, después que estuvo preparado, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en ese momento hubo un silencio. Yo me imagino que ahí en la corte suprema, ¿verdad?, donde Dios estaba con todos sus ángeles, serafines y todo aquella gloria. Yo me imagino ese silencio en todo el universo mientras ellos buscaban y miraban y esperaban la aparición de esa creación que acababa de nombrar el Señor. Esperaban la aparición de un ser semejante a Dios, porque dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esperaban la aparición de ese ser, de ese hombre que estaba a punto de ser creado, y toda su atención se centró en aquel ser llamado hombre, hecho semejante a Dios, a quien se le daría autoridad sobre la tierra. ¿Cuál sería su aspecto? ¿Cómo sería su apariencia? ¿Qué clase de poder tendría? ¿Qué obra le encomendaría a Dios? Y todas estas preguntas quedaron resueltas al instante con lo que sucedió después. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo. Ahí está. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Con estas palabras, Dios confirma y Dios confiere a Adán y a Eva y a toda la humanidad que en ese tiempo eran ellos, toda la bendición de Dios. Les dijo quiénes eran. Les dijo que eran poseedores de la tierra, que eran administradores de la creación. Lo que Él había creado quedaba en sus manos. Lo que Él había creado a su imagen para que la dominaran, para que la gobernaran, quedaba en las manos de aquellas criaturas, de aquellos hombres, del hombre y de la mujer. Y les dijo lo que debían de hacer: llenar la tierra, sojuzgadla, dice la Escritura, que quiere decir conquistar, gobernar, administrar, sojuzgadla, y hacer que se cumpliera en ella la voluntad perfecta de Dios. Eso es muy importante. Les dio el poder para llevar a cabo esa tarea. Les dio la autoridad para poder llevar a cabo esa tarea. La bendición significa en realidad facultar. Las primeras palabras que Adán oyó, el primer sonido que hizo con sus oídos, fue la voz de Dios que le daba la capacidad, que le daba la autoridad divina de gobernar la tierra. Ese fue el primer sonido que el hombre oyó. Allá estaba facultado para hacer
La palabra de Dios, un reflejo perfecto de la suprema y perfecta voluntad de Dios. Ese era el propósito de la bendición. Ese era el propósito de la bendición. Dios bendijo al hombre, les dio autoridad, les dio potestad, les dio todo lo necesario para que ellos administraran la creación. Pero a pesar de la bendición, el hombre desobedece. Todos sabemos la historia. Y en vez de obrar conforme a la bendición que habían recibido, y en vez de bendecir así toda la tierra, Adán y Eva desobedecen a Dios y se apartan de Él. Se apartan. Se inclinan ante el diablo y le dan acceso a la autoridad que habían recibido de parte de Dios. Y así fue como perdieron la posibilidad de la bendición. La bendición se convirtió en maldición. La tierra, en lugar de prosperar bajo su cuidado, se les opuso. La tierra se convirtió en su enemiga. Y en vez de hablarla y en vez de gobernarla como reyes, Adán y Eva la labraron con el sudor de su frente como esclavos. Siendo hijos de Dios, vivieron como esclavos. Con sudor, con esfuerzo que apenas les permitía subsistir. Adán tuvo el poder suficiente para dominar la tierra y bendecirla. La tierra entera. Pero después de la entrada del pecado, apenas pudo mantenerse en su propio huerto. Aún así, date cuenta, aún así, Dios no renuncia a su plan original, porque Dios nunca renuncia a su plan. Nunca lo hace, Él nunca desiste, Él siempre te va a dar segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad si hay un arrepentimiento genuino. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca desiste, Dios nunca se cansa. Somos nosotros los que siempre dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Isaías 40:28 dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? Dice: no desfallece ni se fatiga con cansancio, y en su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es mi Dios, ese es mi Padre, mi Señor, que a pesar de que me equivoco, Él siempre me sostiene, siempre me da una oportunidad. En Él no hay cambio. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Es el mismo siempre. Una vez que Dios se decide hacer algo, no se detiene hasta llevarlo a cabo. ¿Y qué fue lo que pasó? No nos sorprende entonces que unos capítulos en Génesis, unos capítulos más adelante de todo esto que hemos hablado de la creación, en Génesis capítulo 12, lo vemos restableciendo de nuevo la bendición que Adán rechazó. La bendición que Adán desechó, el Señor la establece de nuevo sobre un hombre llamado Abraham. Otra vez aparece ofreciéndosela a un hombre que estuvo dispuesto a obedecer y a establecer un pacto con él. Y así es como lo encontramos diciéndole a un hombre: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Ay, ay, ay. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No fue cualquier bendición lo que Dios le ofreció a Abraham. Era la bendición. Era la bendición original. Era la bendición del cielo originalmente. La misma que recibió Adán. La misma capacidad divina, la misma unción creativa que recibió Adán, la recibió también Abraham. La misma bendición y prosperidad que donde quiera que Adán fuera se esparcía, también la recibió Abraham. Igual que en Génesis 1, Dios volvió a ofrecer a un hombre el poder de bendecir la tierra entera. Pero Abraham no respondió como Adán.
Él no dejó escapar la oportunidad de la bendición. Él no dejó escapar la bendición, sino que la recibió con reverencia, la recibió con temor, con respeto, y empezó a obrar conforme a su fe. Conforme a su fe empezó a caminar. El Señor le dijo, vete de tu tierra, empieza a caminar. No le dijo el lugar, le dijo, ya te mostraré el lugar donde vas a ir. No te lo voy a decir, pero empieza a caminar por fe. Empezó a orar y empezó a caminar con fe. Incluso la enseñó esa bendición a sus hijos, la transmitió a sus hijos. ¿Cuál fue el resultado de esa transmisión, de esa bendición? Las condiciones del huerto comenzaron a cambiar. Cuando hablamos del huerto, cuando hablamos de la tierra, acuérdate que hablamos de la promesa. Las condiciones de la promesa comenzaron a cambiar. Las condiciones de la bendición comenzaron a cambiar. Empezaron a desarrollarse en la vida de Abraham. Así como Dios aparecía en el huerto para gozar de la compañía de Adán y Eva, Dios empezó a visitar a Abraham y a hablar con él. Su relación era tan fuerte e íntima que Dios se refirió a Abraham y le puso el nombre Abraham. Padre enaltecido a padre de muchas gentes. Y lo llamó amigo. La Biblia se refiere a Abraham como el amigo de Dios. Y el cuerpo de Abraham también empezó a reflejar la bendición. ¿Cuántos saben que cuando viene bendición nuestros cuerpos también la reflejan? El cuerpo de Abraham empezó a reflejar las condiciones del huerto. La bendición lo renovó, hermano, lo rejuveneció, hasta el punto que él y Sara, su esposa estéril, pudieron tener un hijo cuando ella tenía 90 y él 100 años. Menudo jóvenes, aleluya. La gran abundancia de la bendición de Dios empezó a reflejarse en sus vidas. También lo material empezó a recibir bendición. El huerto del Edén también manifestaba lo material y empezó a manifestarse en la vida de Abraham. Dice que se hizo muy rico, dice la Escritura que se hizo muy rico en ganado, en plata y en oro. Y donde quiera que él iba, prosperaban sus finanzas, prosperaban sus negocios. ¿Por qué? Por causa de la bendición de Dios. Abraham y los miembros de su casa aprendieron a hacer lo que antes no podían hacer. Por ejemplo, sin entrenamiento militar de ningún tipo, los siervos de Abraham se convirtieron en guerreros expertos. Y ahí en Génesis vemos la historia como vencen a un gran ejército con apenas 318 hombres. Y rescatan a Lot y a su familia. Ahí puedes ver la historia. Y luego libera a esos prisioneros y se lleva todo el botín, toda la riqueza. La bendición de Dios produjo una y otra vez esa clase de resultados en la vida de Abraham. Y no solo él las disfrutó, sino que prosiguieron en la vida de sus descendientes, porque Dios dijo específicamente: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Qué importante que es eso. Qué importante. Una bendición que iba a ir de generación en generación. Y a causa de esa promesa podemos encontrar la bendición, que es de lo que estamos hablando esta mañana. A causa de esa promesa podemos encontrar la bendición a lo largo de las generaciones en la página de la Biblia. Podemos ver la vida de Jacob, el hijo de Abraham, cómo a pesar de su carácter egoísta al principio, cómo Dios lo vuelve todo y cómo Él lo bendice después. Que prosperó y creció contra todo pronóstico. Incluso quienes quisieron engañarlo, quienes se propusieron hacerle mal, solo pudieron aumentar la riqueza de él, porque Dios convierte, cuando nos hacen mal, lo convierte en bien. ¿Cuántos dicen amén? Eso es así, es un principio espiritual. Su familia llegó a ser tan numerosa que la región en la que vivían no podía contenerlos. José, el hijo de Jacob, el nieto de Abraham,
Tuvo el mismo éxito, a pesar de enfrentar obstáculos aún mayores. Cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, ahí puedes verlo en Génesis a partir del capítulo 37. La bendición lo facultó para convertirse en el capataz de todas las propiedades de su amo cuando estaba en Egipto como esclavo. Cuando fue encarcelado debido a las mentiras de una mujer malvada, la bendición lo exaltó hasta que estuvo a cargo de todo lugar en la prisión. En la prisión, en la casa de Potifar y luego, hermano, en la nación de Egipto. Cuando la cárcel no pudo retenerlo más, la bendición lo llevó a palacio, donde llegó a ser mano derecha de Faraón y primer ministro de toda la nación de Egipto. Esa es la bendición de Dios. Ese es el alcance de la bendición de Dios. Dios prometió a Abraham, pero en sus generaciones la bendición prosiguió. Esa es la bendición de la que te estoy hablando esta mañana. Ahora la pregunta es esta. Siempre hay una pregunta en todo mensaje, ¿verdad? ¿A quiénes alcanza la bendición? Cuando yo digo el alcance de la bendición, ¿a quiénes alcanza? ¿Quiénes son los que reciben esa bendición? Bueno, te quiero decir, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres nacido de nuevo, tu identidad y tu llamado son parte de la bendición. Ya tu identidad como hijo de Dios, tu llamado ya forma parte de esa bendición. Después de la muerte de José, la revelación de la bendición en el pueblo de Israel empezó a desvanecerse, todos conocemos, y los descendientes de Abraham padecieron 400 años de esclavitud. Pero Dios, que nunca desiste, diga conmigo, Dios nunca desiste. Dios nunca desiste, levantó un hombre llamado Moisés. Y una vez más Dios sopló aliento fresco en esa revelación. Una vez más Dios reveló su bendición a su pueblo y le enseñó a una generación entera de israelitas a andar de nuevo en la bendición de Abraham. A andar de nuevo en lo que Abraham había recibido. Y fue esa bendición lo que abrió el mar. Fue esa bendición lo que hizo que aquella gente pasase el mar como por tierra seca. Los guió y los guardó durante 40 años en el desierto. Fue la bendición lo que derribó los muros de Jericó e introdujo a los israelitas en la tierra prometida. Fue la bendición lo que dio a Sansón la fuerza para derrotar a 1000 filisteos con solo una mano. Y lo que dotó a David fue la bendición de coraje y gracia para matar a un gigante de 3 metros y pico, a Goliat. Fue la bendición sobre Daniel lo que cerró la boca de los leones cuando estuvo en el foso. Fue la bendición. Todos ellos gozaron de esa bendición. Todos ellos pudieron alcanzar la bendición, los beneficios de la bendición, a causa de la promesa de Dios hacia Abraham. Nunca olvidemos eso. A causa de la promesa de Dios a Abraham. Todos experimentaron parte del resultado porque Él había prometido no solamente la bendición a Abraham, sino también a su descendencia. ¿Ok? Entonces tú me puedas decir, sí, pastor, pero yo he nacido en España, no soy judío. O yo he nacido en Venezuela, o yo he nacido en Argentina o en Ecuador. Yo no soy judío. Tú me podrás decir eso. Es maravillosa la historia que me cuentas, que todos los descendientes de Abraham van a recibir la bendición, pero yo soy de aquí. ¿Qué tiene que ver eso conmigo?, me preguntarás. Si eres creyente, tiene todo que ver contigo. Si tú eres un hijo de Dios nacido de nuevo, tiene todo que ver contigo, porque el Nuevo Testamento dice que cuando Dios dio la bendición a Abraham y a su descendencia, Él no dice y a las descendencias como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Cristo es la descendencia de Abraham, Gálatas capítulo 3 y versículo 6.
Cristo es la descendencia de Abraham. En otras palabras, cuando Dios habló a Abraham y a su descendencia, se refería directamente a Jesús. Se refería directamente a Cristo. Él daba a Cristo Jesús por medio de Abraham la bendición que le había sido conferida a Adán. La misma. Por eso a Jesús se le llama el postrer Adán. Adán fue el primero, pero el postrer Adán fue Jesús. Ahí en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 45 puedes ver esa declaración. Entonces Cristo fue el verdadero heredero de esa bendición y todo su ministerio fue en esa bendición. Donde quiera que Jesús iba, había bendición. Donde quiera que Jesús caminaba, había bendición. Cuando los enfermos lo buscaban, Él los sanaba. Liberó el poder de la bendición que había en Él para extender el reino de Dios. Igual que se manifestó inicialmente en el huerto del Edén. En el huerto del Edén había esa misma bendición prometida por Dios a Adán. En el huerto del Edén no hubo enfermedad, no había enfermedad. En el huerto del Edén no había necesidad material, había todo lo necesario. La sanidad, la provisión era parte de la bendición y Jesús lo trajo a esta tierra. Jesús vino a sanar todo en esa oportunidad. En el huerto no había pobreza ni había hambre, de modo que la prosperidad también, tanto espiritual como material, es parte de la bendición de Dios. Por eso Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar multitudes hambrientas que venían a oírlo. En el huerto no hubo condiciones climáticas de peligro. Cuando la tormenta amenazó con destrucción, Él habló a la tormenta y todo se calmó. La bendición de Abraham. Esa fue la bendición. Bendición con acción. Entonces, seguimos haciéndonos la pregunta: ¿a quién alcanza la bendición? La bendición nos alcanza a ti y a mí, que somos hijos del Señor. El alcance de la bendición es nuestra herencia. Jesús no se limitó a hacer solo eso, a demostrar el poder de la bendición en su propia vida. No se limitó solamente a demostrar el poder, sino que Él fue a la cruz y pagó con su sangre preciosa, pagó el precio de nuestro pecado por toda la humanidad. Él venció la maldición, toda maldición, la de pobreza también, la de la enfermedad también. Venció la maldición y se levantó de los muertos y recuperó esa bendición para ti y para mí. La bendición que Adán había perdido en el huerto, la recupera Cristo en la cruz para que tú y yo podamos heredarla. Así que en Gálatas 3, 13, 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley y hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ahí está, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ecuatorianos, españoles, aleluya, venezolanos, colombianos, para que alcanzase a los gentiles. La bendición de Dios, para que alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y vosotros sois de Cristo. Ciertamente, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. El alcance de la bendición de Abraham es para ti y para mí esta mañana. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que dice este pasaje? Nos dice que por medio de Jesús, tú y yo somos herederos. No solo de la bendición o de algunas bendiciones o de muchas bendiciones. Somos herederos de la bendición. La misma que dio a Adán en el huerto. La misma que dio a Moisés. La misma que dio a Adán. La misma que dio a Abraham. La misma. Hemos recibido de Dios el poder para vencer todo obstáculo. Por la fe.
No hay obstáculo que pueda hundir o que pueda hacer daño a un hijo de Dios. No hay nada, nada. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. No hay nada que nos pueda separar de esa bendición. Así que el alcance de la bendición es para ti y para mí. Hemos recibido de Dios el poder para vencer todo obstáculo a fin de que se manifiesten las condiciones de la promesa, las condiciones de la bendición que había en Edén, no solo en nuestra vida, sino también en los que nos rodean, nuestras familias, nuestros hermanos, nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa es nuestra herencia. Ese es el alcance de la promesa, ese es el alcance de la bendición. Somos herederos de todo lo que Dios hizo en el huerto. Somos herederos. Esa fue la voluntad de Dios para el primer Adán. Y esa es la voluntad de Dios que está vigente hoy por medio de Jesús, el postrer, el último Adán. Gloria a Dios. Es que es imposible separar a Jesús de la bendición. No podemos. Y es lo que Él vino a restaurar, a prosperar, a sanar y a bendecir. Y a eso es lo que nos ha llamado como discípulos. A eso es lo que nos ha llamado, para que andemos en bendición, para que caminemos con la frente bien alta, para que caminemos y a pesar de todo lo que nos está pasando y a pesar de las situaciones que están aconteciendo en el mundo entero, los hijos de Dios puedan levantar su voz y puedan decir: soy más que bendecido en Cristo Jesús, porque soy heredero de las bendiciones del Señor, soy heredero de las promesas de Dios, soy más que bendecido. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Da un aplauso fuerte a Jesús en esta mañana. Eso es lo que nos ha llamado el Señor como discípulos, para que andemos en bendición. Si tú y yo buscamos la ayuda de Dios en todas las cosas, escúchame bien, no busques la ayuda de Dios solamente cuando tienes necesidad, cuando estás en angustia, cuando estás en quiebra. No, está bien buscarla, pero búscalo también cuando estés en bendición. Búscalo también cuando estés prosperado. Búscalo también cuando estés feliz. Cuando no tengas ninguna necesidad, dale gracias por todo lo que hace. Dile: Señor, gracias por todo lo que haces en mi vida. Hazlo así, de esa manera. Hazlo así, de esa manera, y vas a recibir, vas a ver bendición de Dios. Dios tiene interés, hermano. Es el primer interesado en que tú y yo vivamos vidas plenas y vidas de bendición y sanidad. Satanás, en cambio, es malo. Él nos odia. Él quiere que nosotros dobleguemos nuestra voluntad. Él no quiere vernos prosperados, no quiere vernos sanos, no quiere vernos bendecidos. Quiere vernos hundidos, tristes, amargados. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Nuestras decisiones tienen consecuencias, sean buenas o sean malas. Todas las decisiones tienen consecuencias. Adán tomó decisiones. Abraham también tomó decisiones. Cuando tomas buenas decisiones, recibes el buen resultado. Pero cuando tomas malas decisiones, pues tienes que atenerte a las consecuencias. Es así, es una ley de vida. Para vivir la vida abundante, para vivir la vida de bendición, tenemos que aprender a tomar las buenas decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Y para aprender a tomar las buenas decisiones, hay que preguntarle a Dios antes de tomar la decisión. No cuando ya la hemos tomado, no cuando ya no hay vuelta atrás. Tenemos que aprender a ir delante del Señor y decirle: Señor, tengo esta necesidad, ayúdame, dame sabiduría, dame entendimiento para yo poder ir a un lado o a otro. Uno de los problemas es que muchas decisiones importantes de la vida
las tenemos que tomar siendo muy jóvenes y sin experiencia en ocasiones, como casarnos. ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlitos? Carlitos, Daisy. Vais a tomar una decisión siendo muy jóvenes. No, está bien, está bien. No pasa nada. Para eso estamos aquí nosotros, para luego corregiros. Abraham tomó decisiones, pero tomó buenas decisiones. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios es muy generoso y Él nos ama. Y a la hora de bendecirnos, nos bendice. Yo no tengo suficientes palabras de gratitud al Señor. Cuando yo recuerdo mi vida pasada, no tengo suficientes palabras para darle gracias por todo lo que Él ha hecho. Dios es muy bueno con nosotros, sus hijos. Dios ha asegurado las bendiciones en el cielo para nosotros, donde ninguna de ellas puede ser robada, dañada o retenida. Trágicamente, a veces vivimos como indigentes espirituales, así como vivían en la iglesia de Éfeso, porque no nos enfocamos en los aspectos internos, en nuestra relación con el Señor. Nos enfocamos solamente en las apariencias, lo que la gente quiere, lo que tú y yo quiere que la gente vea de nosotros. Pero tú y yo tenemos que proponernos en esta mañana, sin ofender a nadie, y con mucho respeto lo digo, no importarnos lo que otros piensen de nosotros. Lo que te tiene que importar realmente es lo que Dios piensa de ti. Lo que Dios piensa es lo importante, no lo que piensa la gente. La gente te va a llevar para acá y para allá y luego cambian y luego van, y lo que te pareció en un momento luego es otro y te vuelves loco. No, lo que Dios piensa es lo importante. Disfrutarás de todo lo que te ha sido dado. Deleitarás tu vida en lo que el Salvador te da. Tenemos que ir o vayamos por todo el mundo haciendo las obras de Jesús y cantando y contando a todos los que quieran escuchar nuestro testimonio, porque Él pagó el precio para que todos nosotros pudiésemos heredar la bendición. El alcance de la bendición es para todos nosotros. Ese es el alcance de la bendición, por medio de Jesús, por medio de Cristo. Tú y yo somos herederos. Dile a tu hermano, tú y yo somos herederos. Somos herederos. Oh, aleluya. Tenemos una herencia. No solamente de una bendición, o no solamente de algunas bendiciones, o de muchas bendiciones. Somos herederos de la bendición. La bendición que Dios dio a Adán, la misma que dio a Abraham, la misma que dio a Moisés y la misma que Cristo ganó en la cruz para nosotros. En Cristo Jesús somos herederos. El alcance de la bendición es para ti y para mí esta mañana. Ponte de pie en esta mañana. Le vamos a dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Adora al Señor por un instante. Dale gracias por esas bendiciones. Dale gracias por la bendición. Dile, Señor, gracias por esa bendición. Gracias por esa bendición, Padre. Gracias, gracias. Aleluya, te amamos, Señor. Te adoramos. Dale gracias, dale gracias. No hay suficientes palabras. No hay suficientes palabras en nosotros para decirle al Padre, gracias porque soy heredero en Cristo. Oh, porque tú me has dado la bendición, Señor. Oh, porque soy hijo tuyo, Padre amado. Aleluya, aleluya. Adóralo por un momento con tu voz. Adóralo por un momento. Él es digno de toda alabanza. Él es digno de toda la adoración. Oh Dios, te adoramos. Te exaltamos, Padre amado Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, por las bendiciones. Por lo que has hecho en mi interior.